bueno, el título más bien de este mensaje, de esta porción de la Escritura, que contempla Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13, Efesios 3, versículos del 1 al 13, es que pequeños administradores del gran misterio. Nosotros, mis amados, a través de esta porción de la Escritura nos vamos a dar cuenta que somos pequeños administradores de este gran llamado, este misterio oculto y no revelado durante muchos años, pero hoy nosotros, cualquiera de nosotros puede abrir la Escritura y puede conocer lo que fue velado por muchos años, puede conocer lo que Dios tiene para tu vida y tiene para mi vida. Y de esta manera, pues sanar nuestro corazón, sanar nuestro espíritu, sanar nuestros matrimonios, sanar la relación con los hijos, la relación con los padres, nuestras relaciones laborales, prácticamente todo, porque el Señor es en todo y por todos. Y si nosotros quisiéramos pensar o programar o diseñar un objetivo de esta enseñanza, es que nosotros, mis amados, todos debemos de sentirnos honrados de ser esos nuevos administradores. Tenemos el privilegio de administrar el conocimiento de Dios, primeramente revelado a nuestra vida y luego compartiendo el Evangelio con otros. Ese misterio de las cosas ocultas de Dios, de las promesas, de las herencias de parte de Dios, ninguno de nosotros lo conocíamos hasta que Dios se nos reveló y nos fue manifestado y nos fue revelado. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Compartirlo con otros. Y esto, mis amados, es un gran privilegio. Esto de verdad es un agasajo, es algo celestial programado para tu vida y para mi vida. Y este misterio revelado por Cristo, ¿cómo nos es revelado? A través del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias de Dios para la gente, para todos nosotros. Son buenas noticias de Dios para la gente. Entonces, imagínate, primeramente tú recibes esas buenas noticias y como resultado de recibir esas buenas noticias, las compartes con otros. No nos podemos quedar callados con esto. Ahora, en el capítulo 1, rápidamente, vimos muchas cosas hermosas que verdaderamente pueden cambiar tu sentir, tu pensar, tu actuar, si las entendemos. Tú y yo, de acuerdo a la Escritura, fuimos elegidos por Dios. Fuimos elegidos por Dios. Número 2, fuimos adoptados hijos suyos. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 3, fuimos aceptados en el amado, aceptados en su familia, en una familia celestial. Número 4, fuimos redimidos, es decir, Cristo tuvo que pagar un precio por tu vida y por mi vida. ¿El precio cuál fue? Cada gota de su sangre. Luego, con todo esto, dice la Escritura, que a través de su Espíritu nos dio sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para entender todo esto, porque es un paquete enorme. Soy elegido, soy aceptado, soy adoptado, es un paquete enorme, que muchas veces no puedo entenderlo, pero Dios nos da, como vimos en la Escritura, sabiduría e inteligencia. Luego nos da una herencia. Y luego finalmente, mis amados, nos sella con su Santo Espíritu, haciéndonos de su propiedad. Es un sello de propiedad de parte de Dios. Cuando tenemos estas cosas nos hace 3 recomendaciones. Que oremos los unos a los otros. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante? Que conozcamos a Dios. Es la primera recomendación, que conozcamos a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Viendo su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra. No hay manera de que conozcas a Dios si no es a través de su palabra. No hay manera de que conozcas la voluntad de Dios si no es a través de la Escritura. El segundo punto que el Señor nos dio es que nosotros entendamos esta esperanza que tenemos de parte de Dios. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. ¿Y cuál es otra cosa? Que también conozcamos las riquezas de su poder.
las riquezas de su gracia. Y ese poder, mis amados, esa grandeza de su poder es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder, escúchame bien, voy muy rápido, pero ya lo vimos esto, es un repaso nada más, es el mismo poder que cuando tú y yo partamos con Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el mismo poder que nos va a resucitar de los muertos. El mismo poder que ascendió a Cristo a los cielos, es el mismo poder que a ti y a mí nos va a ascender a los cielos, y el mismo poder que colocó a Cristo a la diestra del Padre, ¿para qué? Para estar reinando, es el mismo poder que cuando tú y yo partamos nos va a ayudar a que nosotros estemos con Cristo reinando. Habiendo dicho esto, pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 rápidamente dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó y nos reitera y nos llevó a esos lugares celestiales. Ahora sí, vamos a ver el capítulo 3. Esta es una semblanza nada más cortita, rápida. Por todo esto anterior, el apóstol Pablo, que es el instrumento, es el hombre al que Dios se le manifestó, al que Dios le reveló, al que Dios lo llamó para este ministerio y para entregar este misterio del evangelio, al apóstol Pablo dice, por esta causa yo Pablo. O sea, él empieza a decir, por esta causa yo Pablo, y expresa, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Es decir, Pablo, mis amados, en ese momento se encontraba prisionero en Roma, era una realidad, pero él no se consideraba como prisionero en Roma, porque el estar prisionero en Roma era a causa de predicar el evangelio. La razón por la que él estaba preso no era porque era un delincuente, no era porque había robado y había matado y estaba haciendo desorden ahí en la ciudad de Roma o en algún otro lado donde Roma gobernaba y por eso fue a prisión. La causa por la que él estaba en prisión era simple y sencillamente porque él compartía el evangelio. ¿Por qué? Porque así le fue indicado por Dios. Ahora, ¿puedo aprender algo? Claro, a ti también te ha sido indicado, encomendado, que tú prediques el evangelio. Que este misterio, ¿y por qué misterio? Porque es algo que no es conocido. Nosotros cuando compartimos el evangelio, mucha gente de repente nunca lo que tú le estás compartiendo de la palabra de Dios, nunca lo habían escuchado. No lo habían entendido o de oídas nada más por ahí habían tenido una pequeña sombra de lo que había de venir. Pero cuando tú y yo nos atrevemos a compartir el evangelio, también podemos ser presos de Cristo. A causa de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. Acuérdense que en Juan 4, cuando el Señor Jesucristo está con la samaritana, el Señor Jesucristo le expresa a la samaritana que la salvación viene por los judíos. Y bueno, el misterio es que también esta salvación desde antes de los tiempos estaba programada para nosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Es muy simple. Y si nosotros vamos así desmenuzando cada uno de estos versículos, van a ver qué hermoso es todo esto. Vamos por favor ahí a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. Cuando tú vives por Cristo, cuando tú entiendes que el llamado que tienes es predicar la palabra de Dios, y escúchame, no necesitas ser pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro. Todos nosotros somos llamados a compartir este maravilloso mensaje. Y evidentemente, bueno, va a haber persecución. Y la Biblia te ilustra y te advierte que pueden suceder ciertas cosas. Ahorita en México la verdad que es una bendición. No tenemos persecución, tenemos libertad para compartir el evangelio y no lo aprovechamos. Pero si ahí vemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiero explicar esto, este último versículo. Nosotros, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Antes dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, morí con Cristo. El Sergio viejo, el Sergio de hace 10, 15, 20, 30 años murió con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dice la Biblia, aquí en el versículo 10, dice, llevando en el cuerpo, o sea, en mi vida, en mi presencia, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, donde yo me encuentre. Si yo estoy muerto y alguien se pone a discutir conmigo, yo no me voy a poner a discutir con esa persona, porque para discutir se requieren de dos. Si alguien me insulta, yo puedo quedarme callado. Si alguien, pues no sé, hay muchas cosas, y en un matrimonio, si una persona, una de las partes del matrimonio quiere pelear, pues para que haya pleito tiene que haber forzosamente dos personas. Es decir, en cualquier situación, si estoy con amigos que son del mundo y que no son de Cristo, y ellos por supuesto, a lo mejor cosas que me gustaban en ese momento me las ponen en la mesa y me las ofrecen, yo ya estoy muerto a esas cosas. Por eso dice la Biblia que en todas partes a donde vayamos, nosotros ya morimos esas cosas. Y vamos a ver cómo nos aclara esta misma porción de la Escritura todo esto. Porque nosotros que vivimos siempre, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, o sea, en todo tiempo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, todos nosotros, mis amados, podemos darnos cuenta verdaderamente quién es un discípulo honesto de Jesucristo. Una persona que vive en integridad, una persona que en verdad ama a Dios con sus defectos, con sus fallas propias del ser humano, pero que verdaderamente procura vivir en integridad, que procura vivir dando testimonio de su vida escondida en Cristo. Entonces, por eso dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Es decir, yo muero a mis pasiones y deseos, comparto el Evangelio, doy testimonio de que Cristo vive en mí, la gente por supuesto lo va a notar, la gente se va a dar cuenta, la gente va a saber que en verdad, aunque no eres perfecto, tienes el anhelo y tienes la diligencia, te esfuerzas, como dice la Escritura, esfuerzas, procuras, como dice la Escritura también. Son palabras propias de parte de Dios dirigidas a un ser humano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra o predica bien la palabra de verdad. Predicarla bien es que la vives y también la compartes. No vas a compartir algo que no estés dispuesto a vivir. Entonces, esto es una exhortación maravillosa de parte de Dios que todos nosotros podemos tomar. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación, o sea, estos problemas, aflicciones momentáneas, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros, los que estamos sirviendo con un corazón dispuesto para el Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esa es la instrucción de parte de Dios, y creo que la Escritura nos aclara perfectamente bien qué es lo que espera el Señor de nosotros cuando nos entrega este misterio, para que a su vez, al entender este misterio, nosotros podamos compartirlo con otros.
Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Versículo 2 de Efesios 3. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. O sea, Pablo sabía que esa administración de la gracia le había sido entregada en la persona de Pablo. Pero ¿sabes qué? También se te ha sido entregada a ti. Tú recibiste a Cristo en tu corazón. Tú estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios con la finalidad de que el Señor te transforme, te cambie, te haga un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, una mejor persona. Fuiste diseñado y preparado para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice la Biblia, para que anduvieses en ella. Es decir, todo esto es con la finalidad de que tú y yo aprendamos a vivir de forma correcta. Aprendamos a vivir bien delante de los ojos de Dios. Y somos administradores, así como Pablo, de esa gracia. Es decir, esa gracia, pues a través de esa gracia, de ese poder de Dios, pues Él, lo que estábamos viendo hace un rato, Él me salvó, Él me eligió, Él me adoptó, Él me aceptó, Él me redimió, etcétera. Pero también hubo herencia para mi vida. Y Él dice que yo soy linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo eso me compromete, porque precisamente como lo voy entendiendo, como voy viendo todo esto, pues me compromete y no puedo quedarme con un tesoro tan inmenso, tan enorme y decir, no voy a la iglesia, no sirvo, no abro la palabra de Dios todos los días, no me discipulo, no puedo hacer eso, porque lo entendí. Y entendí que solamente de aquí se deriva la vida, porque Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y te voy a decir una cosa, tus problemas y los míos no tienen que ver con Dios. Aún con todos tus problemas, con todas tus diferencias, todas tus discrepancias, tus pecados, tus malos pensamientos, las malas acciones, aún así el mismo Señor Jesucristo te sigue amando y te sigue instando a que le permitas hacer un cambio en tu corazón y en tu mente. Ese es el Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios para cada uno de nosotros. Romanos 15, versículos 15 y 16. Dice, mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro o siervo de Jesucristo a los gentiles, es decir, a todos los no judíos, ministrando o sirviendo con el Evangelio de Dios, para que los gentiles, fíjate muy bien, sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, mis amados, recibimos este mensaje con pulcritud en nuestro corazón, tú te conviertes en una ofrenda agradable y santificada para Dios. ¿No es esto hermoso? No es, ¿cómo puedes pagarle o corresponderle a Cristo lo que Él hizo por ti? No hay manera. Solamente con tu vida. Solamente presentándote como obrero que no tiene de qué avergonzarse, solamente siendo una ofrenda agradable para Dios y santificada, es decir, constantemente capacitada, preparada, depurada, limpiada por el Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor. Es la única manera. En nosotros no hay capacidad alguna para limpiarnos. En nosotros no hay capacidad alguna para obedecer a Dios. Todos nosotros estábamos descarriados, cada cual por su camino, todos íbamos al matadero, eso dice Isaías. Sin embargo, el buen pastor estaba así atento a tu vida, atento a tus problemas, a tus desavenencias. ¿Y cómo puedes dejar de venir a congregarte?
¿Cómo puedes dejar de conectarte? ¿Cómo puedes programar? De verdad, cómo puedes programar? En lugar de no, bueno, si no llegaste, pues conéctate a la hora. No digas lo veo el lunes o lo veo el martes y pongas pretextos, porque no es otra razón. Porque tú, si realmente eres una persona agradecida, lo menos que puedes hacer es separar este tiempo para entregar eso al Señor y ser una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu. Yo, imagínense, ¿dónde puedo estar como para no congregarme? Digo, independientemente de que es normal que muchos de nosotros en algún momento tomemos unas vacaciones familiares, ¿verdad? Vayamos con la familia, digo, una situación así o de enfermedad o alguna cuestión verdaderamente importante o relevante, pero por cualquier cosa, este es el mejor lugar para venir. No me refiero a este lugar, cualquier lugar donde se predique la sana doctrina es el mejor lugar para estar. Y no en la virtualidad, porque la virtualidad ciertamente a través de la tecnología nos permite congregarnos virtualmente, pero no es el propósito de Dios. Dice el Señor que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16, apuntando un poquito más a esto que estamos diciendo. Fíjate muy bien, tú le predicas a la gente, qué bueno que lo hagamos, los que le predicamos a la gente. Dice, si anuncias el Evangelio, no tienes de qué gloriarte. No tienes de qué gloriarte, porque te es impuesta necesidad. ¿Hay de ti o hay de mí si no anunciáramos el Evangelio? O sea, no nos podemos gloriar de eso. Eso es como un compromiso entendido. Esto es como un valor agregado. Cristo hizo estas cosas por mí. ¿Cómo me puedo quedar callado? ¿Cómo puedo no compartirlas con personas inclusive que no conozco y con las que conoces? Porque hay personas que conoces y sabes que ni están en Cristo y no te atreves a compartirles la palabra de Dios. Porque esta gracia, como dice la Escritura, que nos fue dada, le fue dada al apóstol Pablo, pero también te es dada a ti. Y mira, abre la Escritura para que veas las instrucciones que recibió Ananías. Ananías era un siervo de Dios que recibió instrucciones cuando Pablo, siendo perseguidor, blasfemo e injuriador, que toda la iglesia de ese tiempo le tenía temor a Pablo. Toda la iglesia en ese momento le tenía temor a Pablo, no querían tener nada con Pablo porque Pablo los apresaba y Esteban, cuando lo apresó, lo apedrearon y fue muerto. Tenía mala fama, tenía mala reputación. Sin embargo, Ananías, a través de una revelación de parte de Dios, si abres la Biblia ahí en Hechos capítulo 9 versículo 15, ve lo que el Señor le dijo a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, aquí le da un porqué, porque él no quería ir seguramente, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y vemos que la vida de Pablo se encapsuló en cumplir este ministerio. ¿En qué está encapsulada tu vida? ¿Cuál es el propósito santo o el llamado santo que Dios te ha dado? ¿Cuál es, cuál es el compromiso? Yo le amo a Dios, ¿por qué le amas? ¿Tú por qué le amas a Dios? Porque Él te amó primero. Cuando una persona es linda contigo, cualquiera que te da, que te abraza, que te saluda, que te quiere, que te manifiesta, que te lleva ahí el chocolatito, el detallito y todo eso, pues como que con esa persona haces empatía, empieza a hacerte agradable, siempre habla bien de ti, siempre se expresa bien de ti. Bueno, esto y más es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por tu vida y por la mía. ¿Cómo podemos corresponderle? ¿Cómo podemos, qué es lo que estamos haciendo para corresponder a tanta grandeza, a tanto regalo, a tanta herencia, a esa elección, a esa adopción? Si te adoptara el presidente de aquí de México, pues igual ahí estarías, ¿no? Y te diera un montón de cosas temporales,
pero te aseguro que ahí estarías y te dijera, mira, yo necesito ver tu buena conducta. A lo mejor hasta lavarías trastes o harías cosas que en tu vida has hecho, pero le volerían los zapatos. No sé qué harías, pero te garantizo que estarías así como bien girito porque dirías, ay, mira, qué recámara me dieron, ay, qué residencia, hay con alberca. Y ninguno de nosotros tenemos alberca en casa. O si hay alguien, pues nos invita en la tarde. ¿Alguien? No, o sea, no tenemos alberca en casa. ¿Y este mensaje para quién es? Para la gente, para ustedes, lo fue para nosotros, pero también ese mensaje lo tenemos que entregar a otros. Pedro, mis amados, fue asignado para predicar principalmente a los judíos, pero Pablo, el apóstol, principalmente para predicar a los gentiles. Vamos a verlo, no inventamos nada, la palabra de Dios nos lleva de la mano. Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, los incircuncisos eran los no judíos, es decir, los gentiles, como nosotros, como a Pedro, el de la circuncisión, es decir, el de los judíos. Entonces, cómo la Escritura nos va conduciendo, nos va llevando y nos va enseñando y nos va mostrando todas estas cosas para que podamos entender este mensaje. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, esta revelación es una voz de Dios o es una visión, como sucedió con Pablo, y le fue revelado, le fue marcado. Y a él se le hizo necesidad, así como hay muchos misterios hoy en día, ¿no? Dice que no todos dormiremos, por ejemplo, dice en Corintios, pero todos seremos transformados. Es decir, ahorita otro misterio más, como más claro, dice que ahorita nosotros conocemos en parte. O sea, lo que conocemos de parte de Dios y de las cosas celestiales las conocemos en parte. Pero entonces, cuando estemos con Él, conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, ¿no te gustaría saber cuál fue la razón por la que Cristo te eligió? Pues así, no hiciste nada. No tienes mérito alguno. No hay dones o talentos así superlativos en tu persona como para que digas, ay, es que yo hago obra social y hago esto. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque cualquier obra del hombre, dice la Escritura según Isaías, que son como trapo de inmundicia. O sea, no podemos hacer absolutamente, y la salvación no es por obras, es un don de Dios, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, es un regalo, nada más lo recibiste, no hiciste mérito alguno. Entonces, pues es un misterio. Y esto de que todos dormiremos, no todos dormiremos, pues ¿por qué? Porque Cristo va a venir antes. Por algunos que estemos aquí, esperemos que Cristo venga ahorita, me encantaría que viniera ahorita y nos fuéramos y fuera el arrebatamiento. Pero en el momento los que mueren o los que son arrebatados, dice la Escritura, que todos serán transformados. A mí me encantaría, digo de chismoso, ¿no? Pero me encantaría ver, oye, ¿cómo seremos transformados? Hay muchas cosas, ¿no? Que no sabemos, que las ignoramos, pero que sería padrísimo saberlas, sería padrísimo conocerlas, sería increíble para nuestra vida, pues así, poder conocer todas estas cosas. Y dice la Escritura que según brevemente el mismo apóstol Pablo ya había escrito. Vemos que cuando estaba en prisión él escribió Colosenses, Filipenses y Filemón, estando en prisión. O sea, en lugar de deprimirse, de tirarse en la cama, de no querer salir, de no querer ver a nadie, Señor, yo te serví, prediqué, hice esto, hice lo otro, y tú no me correspondes, Señor, ¿qué pasó? Me fallaste. Estaba prisionero, estaba en Roma. Estando prisionero, su comunión con Dios era tal, en una adversidad, para que me entiendas o para que yo me dé a entender y yo también pueda entender, en una adversidad, en una tribulación, en una situación familiar, de enfermedad, de adversidad, él se encontraba preso, que son de las causas que generan más
más psicosis, más daño en la mente de un ser humano, comprobado y estadísticamente hablando así es. Otra es el divorcio, para que mejor ni le busques. También genera daño, porque Dios no se equivoca. Todos los parámetros que Dios establece en la Escritura son para que los vivamos, no para que los quebrantemos. Todo lo que tú quebrantes tendrás tus propias consecuencias. ¿Te perdona Cristo? Sí, pero te comes tus consecuencias. Los resultados, bueno, pues son resultados evidentes de tus malas o mis malas decisiones. Entonces, este misterio, que significa algo que estaba oculto, que no había sido develado, y que ya había escrito antes, podemos ver ahí en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, hay una hojita más atrás. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, no era algo develado, no era algo conocido. Mucha gente ignoraba todo esto, particularmente los gentiles. Los judíos ciertamente tenían cierto conocimiento, pero dando a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, es decir, su aprobación o su permiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto de la dispensación es la administración sabia, omnisciente de Dios para todas las cosas que van a ser reveladas a tu vida y a la vida de Pablo y a través de los tiempos. Anteriormente los judíos se consideraban los únicos salvos, pero esto al ser revelado, nosotros los gentiles nos enteramos que también la salvación alcanzaba para nosotros y estaba establecida desde antes de los tiempos. Y esto dice que es según su beneplácito, es decir, su permiso, su aprobación, el cual había sido propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un tiempo de cosas que están previstas por Dios que van a sucederte a ti y a mí aquí en la tierra. Y hay otras que también están dispuestas para ti y para mí, que van a sucedernos allá en el cielo. Esto está muy claro, la Biblia es muy, muy clara. Por eso hay que leerla y leerla y leerla hasta que la entendamos. Y justamente aquí, hablando de eso, en el versículo 4 dice, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, la gente se daba cuenta al leer lo que Pablo había escrito, que eso no era inspiración propia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Entonces, eso era inspiración divina. Y el misterio, bueno, principalmente es Cristo mismo. Cristo es el Salvador de todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque nosotros durante mucho tiempo personalmente yo pensaba que era un Dios condenador. Yo hago esto y Él me condena o me condeno, Él me castiga. No, son las consecuencias propias de tus malas decisiones, las mismas que te condenan. No es Cristo. Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuese salvo por Él. Y dice que este misterio, que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esto, mis amados, desde Génesis capítulo 12, es más, vamos a verlo, por favor. Génesis 12, vamos a leer los 3 versículos. Esto ya había sido revelado o develado a Abraham desde antes de los tiempos, desde antes de que viniera Jesús, desde antes que la gente se imaginara que iba a venir un Mesías o un Salvador. Por eso la administración de los tiempos, de lo que va a suceder aquí en la tierra y de lo que va a suceder aquí, allá en el cielo, nos va a suceder a nosotros también. Pero aquí, por ejemplo, todavía ni se sabía, no se sabía de un Mesías, no sabía nada, y simplemente con Abraham, que era una persona que le había creído a Dios, en el versículo 1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, él no sabía ni dónde iba y le dijo tres cosas: vete, deja tu tierra, era Ur de los caldeos, de tus parientes y tu familia y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa promesa es para Abraham, pero esa misma promesa también es para ti y para mí. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, mi amado, tú puedes ser de bendición para todas las familias que tú conozcas. Tú y yo podemos ser de bendición para todas esas familias. ¿Quieres ser de bendición? ¿Te gustaría ser una bendición ambulante a donde vayas, llevando la muerte de Cristo, anunciando la muerte de Cristo, anunciando que todas esas pasiones y deseos desenfrenados en tu vida murieron ahí en la cruz? Para que la gente vea la evidencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Te gustaría? Esto es increíble, mis amados. Esto es celestial. Esto es un banquete. Chispas, ya se me hizo tarde. Sí, estoy bien emocionado y me falta algo. Sí, sí, sí. A ver, vamos a Hechos, por favor. Hechos 13. Versículos del 46 al 48. Pablo lo había entendido de la misma manera que Bernabé. Y espero que haya escenarios en tu vida como este que hubo en Pablo y Bernabé. Aunque sea en corto, aunque sea con una persona, aunque sea con dos, aunque sea con una familia, aunque sea con un matrimonio, pero sé de bendición. Fíjate bien. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, con valor, con entrega, con pasión por el Evangelio, dijeron: a ustedes la verdad era necesario que les hablase primero la palabra de Dios. Les está hablando a los judíos, está hablando con judíos. Dice, a ustedes era necesario que les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecharon, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Primero Juan 1:12 dice, más puesto que la desecharon y no se juzgan dignos de vida eterna. O sea, no están recibiendo al Mesías para recibir esta vida eterna. No están recibiendo a Jesús como el Mesías, que es el portador de la vida. Fíjate la consecuencia, pero es por uno mismo. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Es decir, ok, ustedes lo desprecian, bueno, pues ahora vamos con los gentiles, con los no judíos. Te he puesto para luz de los gentiles. Dice, perdón, me salté parte del 47. Porque así nos mandó el Señor. Así es un mandato del Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron. ¿Qué glorificaron? La palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios con denuedo, la gente va a glorificar a Dios. No tengas temor de compartir la palabra de Dios. No tengas temor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es poder de Dios, mis amados. No podemos quedarnos callados y no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Dice que los gentiles, cuando oyeron la palabra de Dios, se regocijaron y creyeron, fíjate muy bien, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios ya había ordenado quiénes iban a ser salvos. Él ya lo tenía perfectamente bien diseñado en su omnisciencia. ¿Tú crees que hay alguna cosa oculta para Dios? ¿Crees que algo no sepa? ¿Crees que algo no pueda hacer?
Sí, haya cosas que no puede hacer, Él no puede mentir. Él no puede mentir. Él no es hijo de hombre para que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede mentir. Él es verdad. Él representa la verdad. No hay mentira, no hay engaño en Él. Versículo 6 de Efesios 3. Que los gentiles, este es el misterio. Este es el misterio. Aquí está siendo develado o revelado. Que los gentiles, a nosotros, esta es una noticia para ti. ¿O eres judío? No. No eres judío, ninguno de aquí es judío. Entonces, dice que los gentiles son coherederos, número 1, y miembros del mismo cuerpo, número 2, y número 3, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio, mis amados, estaba oculto y se reveló por medio de Cristo. Dios creó para sí mismo de dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo y un nuevo hombre. En Cristo, cualquier persona que viene a Él, escúchenme bien, cualquier persona que viene a Él, sin importar tus circunstancias, sin importar tu condición, tendrás vida eterna y formarás parte de ese pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Eres coheredero, mi amado. Somos coherederos, es decir, participantes de esa herencia maravillosa que Dios depositó en nuestras vidas por el puro afecto de su voluntad. Todas las promesas que tenemos, más de 8,000 promesas que están especificadas en la Biblia en beneficio de todo creyente. ¡Wow! Y ahora, las promesas no es que las saques de contexto. Como decía Ricardo, si las sacas de contexto es un pretexto y no es bíblico. No es todo eres bien impío y bien parrandero y ayer ni llegaste a dormir a tu casa y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice aquí el domingo. No, por el amor de Dios. O sea, la Biblia tiene sentido y sentido común y raciocinio. La puedes, es razonable. Nuestro culto racional. No hay congruencia, no hay incongruencia. Y ahora, que cualquier ser humano puede fallar, estoy de acuerdo. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 7. De ese misterio, está diciendo Pablo, pero esto también es para ti, para mí, del cual yo fui hecho ministro, es decir, servidor. Tú has sido hecho ministro, ¿eh? Si conoces la palabra de Dios y ya tienes cierto tiempo de conocerla, tú eres un ministro, eres un servidor de esto, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, es un don, es un regalo, es algo con lo que Dios te ha querido dar, te lo ha dado, te lo ha otorgado. Eres siervo de ese evangelio de salvación, de anunciar ese evangelio de salvación. Es un privilegio que, escúchame bien, no tienes mérito alguno, no hiciste, no te esforzaste en nada, es un don, es un regalo, es algo que simplemente llegó a tu vida por el puro afecto de su voluntad y porque Él mismo, mis amados, está manifestando ese poder que no está en ti, es el poder de Dios actuando en la vida de Pablo y es el mismo poder de Dios actuando en tu vida y actuando en la mía. ¿Para qué? Para poder ser obedientes al Evangelio, para poder vivirlo, porque yo no tengo la capacidad de ser por mis propios méritos, o de ser un hombre veraz, de ser fiel. Mi naturaleza es ser infiel, de ser un pacificador. Mi naturaleza es violenta, es de adulterio, es de fornicación, es de ira, es de contienda, es de disensión, es de herejía. Esa es la naturaleza de Sergio Cervantes y yo no sé cómo sea la tuya, pero yo creo que la tuya como ser humano también es similar a la mía. Así, si nosotros entendemos eso, que no es por méritos propios, son méritos de Él, ganados en la cruz, que me son dados.
Entonces podemos decir en el versículo 8, y esta parte me encanta, dice a mí, o sea, esto es tú también, a ti, que soy menos que el más pequeño. No es una falsa humildad, ¿eh? Esto no es una falsa humildad. Esta es una congruencia de pensamiento. En la santidad perfecta de Dios, yo quiero preguntarte con toda honestidad y con todo respeto. Me pregunto primero yo, ¿quién soy yo? Digo, aparte que yo estoy bien, yo fui podridísimo y he cometido errores a lo mejor más que cualquiera de aquí. Pero ¿quién eres tú ante esa perfecta santidad de Dios para decirte, no, yo sí tengo ciertos méritos, yo sí he tenido ciertos logros o no, Señor? Eso es arrogancia, esa es soberbia, esa es falta de humildad. Y si tú te presentas con el Señor con un corazón arrogante y no un corazón manso y humilde como Él te indica, no vas a alcanzar las riquezas del reino nunca. No lo digo yo, porque ni siquiera es mi reino, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Abre la Biblia, por favor, ahí. Bueno, ya terminé de leer, lo leo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es decir, de todas las personas que se han salvado, me fue dada esta gracia de anunciar entre los no judíos el evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9, fíjate lo que dice la Biblia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a toda la iglesia de Dios. Él se reconoce como una persona que le falló inmensamente a Dios. Y se los digo delante de Dios, soy la persona más indigna de estar aquí al frente de ustedes. Estoy al frente de ustedes por la pura gracia y la pura misericordia de parte de Dios. Se los prometo, y no es una falsa humildad. Y vamos a completar esto ahí en 1 de Timoteo. Esto ya lo vimos, pero es hermoso. 1 de Timoteo 12, 1:12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién me fortaleció? Pues Cristo. ¿De qué me fortaleció? Pues de todas mis debilidades. Yo era débil, no tenía fuerza. No tenía fuerza para vencer muchos pecados que estaban en mi corazón, que estaban en mi mente y brotaban de manera natural, porque era mi naturaleza pecaminosa y corrupta. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, es decir, en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, decía Pablo, perseguidor e injuriador, ahí puedes tener tu propia lista, lo que tú hayas sido. Yo tengo una lista más grande que esta, que la de Pablo. Injuriador, mas fui recibido a misericordia. La palabra misericordia es que no recibas lo que tú merecías por esos actos. Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de ti. Porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Estas son dos razones. Una, porque ignoras el contexto completo de Dios, y otra, porque aparte pues lo conoces, pero ni lo crees. Y eso puede ser en muchos cristianos, ¿eh? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, o sea, su favor fue más grande por la fe que yo tuve en Él, decía Pablo, y el amor que es en Cristo Jesús, donde te encuentres, Él te ama con amor eterno. Y esto lo aprendimos de memoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales tú mismo y yo somos los primeros. Si tú no tienes esta actitud, el Señor está imposibilitado para obrar de manera poderosa en ti. No va a poder hacer muchas cosas.
Pero por esto fui recibido a misericordia. Aquí está la explicación. Para que Jesucristo mostrase en mí y en ti primero su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en el Señor para vida eterna. Es decir, Dios escoge a las personas más inapropiadas, los más pequeños de los pequeños, lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Así que si tú te sabes que estás batallando en tu carne, en tus pensamientos, en muchas cosas en tu interior, puedes saber que Dios tiene un plan espectacular para ti y a través de ti puede hacer cosas maravillosas. Dale chance al Señor. Dale chance al Señor. Ya vamos a terminar rapidísimo. Versículo 9 del capítulo 3 de Efesios, ya vamos a terminar. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Es el propósito aclarar a todos que esta administración, esta dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, es algo que estuvo guardado, pero ahora te es revelado a ti para que tú al mismo tiempo lo compartas con otros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida cotidiana que tú tienes, y a la piedad, es la vida transformada que tenemos en Cristo, esa es la piedad. O sea, tienes una vida distinta a la que tú tuviste antes. Nos han sido dadas, o sea, tanto el vivir como esa vida transformada nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, esto es muy importante, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, todo está en Él, todo es en sus promesas, todo es en sus preciosas y grandísimas promesas, en su poder, en esa gloria y excelencia. Y de esa manera, y con eso que Dios tiene y te lo da, puedes ser participante de esa naturaleza divina. Es decir, te puedes parecer un poquito a Cristo, puedes ser un poquito, puedes reflejar esa imagen de Dios. Habiendo huido, esto es necesario, de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias o de tu concupiscencia, es decir, tus debilidades. Todos nosotros, sin excepción, tenemos debilidades. Unos a mentir, otros a robar, otros a transar, otros a la violencia, otros a pelear, otros al adulterio, otros a la fornicación, otros a la brujería, a las herejías, a las enemistades. O sea, hay diferentes debilidades. Dice la Escritura que cada uno de nosotros es atraído y seducido de acuerdo a esa debilidad. Tú conoces tu debilidad mejor que yo. Dios también la conoce. Pero ¿sabes qué? Tu enemigo, el enemigo de tus almas, Satanás, también la conoce. Y a él se denomina como el tentador. Si tú practicas todo esto a través de tus concupiscencias, vas a ser esclavo toda la vida. Necesitas al Señor que te libere. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia. Primero tienes que tener misericordia. El trono de gracia están todos los favores que tú y yo necesitamos, todos. No falta un solo favor que te haga falta que no esté ahí en el cielo. Es como un logotipo, como la M de McDonald's, ¿no? A donde la veas, así de lejos, tú ves, dije, ahí hay un McDonald's, ahí puedo encontrar hamburguesas. Aquí tú ves el trono de Dios, te acercas a Él, alcanzas primeramente, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, es el logotipo, para alcanzar misericordia y gracia o favor para el oportuno socorro. ¿Necesitas ayuda de algo? Ahí está, con Él. Y dice la Biblia
que teniendo este misterio perfectamente bien impregnado tu corazón de este misterio, esta revelación o develación de parte de Dios a tu vida, tú puedes accesar a ese mismo trono de gracia. Y terminamos con el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayes. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegarás si no te das por vencido. Porque esta leve tribulación momentánea dará a ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque las aflicciones del tiempo presente son incomparables por la vida venidera. Porque tu ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Hay muchas razones, mis amados. Hay muchas razones. Por eso dice, es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Es Dios hablándole al creyente. Por lo cual pido que no desmayes. El Señor pide, no te deprimas, no te tires en la cama, no tires, no botes la toalla, por el amor de Dios. La botas porque tu comunión con Dios no es correcta, nada más. Pero hazla de manera correcta y te vas a dar cuenta cómo el poder de Dios se superdimensiona en tu mente, en tu corazón y en todo tu alrededor. Porque así es Dios. Pero si tienes una comunión pobre o a tu manera, no a la manera de Cristo, no a la manera de la Biblia, se te dice una cosa y haces otra, y pides consejo y finalmente acabas haciendo lo que tú quieres, pues, o sea, ¿qué te digo? Si la Biblia dice una cosa y tú haces otra, pues ¿qué te puedo decir? No va a pasar nada. Dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones. O sea, Pablo estaba tribulado. Tú puedes tener tribulaciones igual que Pablo, igual que yo, pero no desmayes a causa de esas tribulaciones. Pablo en esas tribulaciones estaba animando a otros. Dios tiene la capacidad de que en medio de tus tribulaciones tú puedas animar a otros. A causa de mis tribulaciones, pero decía por ustedes, o sea, yo estoy atribulado, pero a causa de que yo estoy empeñado en compartir la palabra de Dios y que la voluntad de Dios sea una realidad en mi vida, las cuales son su gloria. Ustedes, cada uno de ustedes, es diseñado para dar gloria a Dios. Cuando nosotros dejamos el pecado, dejamos esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, todo eso lo vamos dejando con la ayuda de Dios. Conforme van sucediendo todas estas cosas, tú mismo te conviertes en una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo de Dios. Y qué hermoso es esto, que Dios pueda decir de ti, aunque no se oiga como se dijo de Cristo, este es mi hijo o mi hija amada, en la cual o en el cual tengo complacencia. No lo oímos, pero sin duda en el corazón y en el cielo se oyen estas frases de la boca de Dios, de personas que están dispuestas a que a través del Evangelio tu vida sea engrandecida en Él, por Él y para Él. Ahí terminamos. Demos gracias a Dios, mis amados. ¿Cuál es la conclusión? Siéntete honrado. Siéntete honrado de ser ese pequeño administrador, porque nunca lo que hagas será por tu propia cuenta o por tu propia fuerza, sino lo que hagas es por la gracia de Dios derramada en ti. Entonces no es para engrandecernos, no es para sentirnos así y entrar con pecho para adelante y todo, no es para eso, mis amados. Es con un corazón contrito y humillado. Y si quieres que este mensaje del Evangelio y este compromiso de dar testimonio a los demás, no solamente hablado, escúchame bien, no solamente hablado, hablar, si sabes algo de Biblia es fácil, sino que estés dispuesto a vivirlo o lo estés viviendo, mejor aún. Si tienes este sentir en tu corazón y quieres que esto sea una realidad, yo te invito, quiero orar por ti
y ponte de pie en tu lugar. Y dice, Señor, sí, yo quiero que realmente la voluntad tuya sea absolutamente en mi vida. Quiero ser una persona, hombre o mujer, quiero que mi matrimonio sea de esta manera, quiero que mi familia, quiero que esta iglesia donde servimos, así sea. Bueno, esa es mi oración. Si quieres esto, si quieres que este paquete completo de parte de Dios del Evangelio, este misterio que fue develado o revelado a los gentiles, transforme tu vida de una manera radical, y no tengas temor de compartir la palabra y de dar testimonio y comprometerte con Dios a hacer las cosas como Dios te pide que las hagas, por favor. Yo sé que yo me pongo de pie porque no tengo la capacidad de mis fuerzas de que esto pase en mi vida. Yo no me siento capaz. Y si estuviese sentado, yo ahorita soy el primero que me pongo de pie. Yo te invito a que te pongas de pie para que oremos nada más. Y esto se convierte en algo maravilloso en tu persona. Y no te pongas de pie porque el de al lado o el de enfrente se puso de pie. Si tú no quieres esto para ti, no te pongas de pie. Dios no necesita que nosotros lo hagamos esto forzado, sino simplemente con un corazón agradecido de un creyente común y corriente como lo somos nosotros. No somos nada más que creyentes, y por eso le servimos, porque creemos en aquel que nos dio ese mensaje maravilloso, y por eso lo servimos. Padre Celestial, tú ves estos hombres y mujeres y jóvenes y señoritas maravillosos, Señor, puestos delante de ti de pie, reconociendo como tu servidor y como Pablo mismo que no hay capacidad personal para poder vivir todo lo que tú nos pides en la palabra. No estamos capacitados, Señor. Necesitamos de la ayuda de tu precioso Espíritu, Señor, de tu palabra, que transforme y renueve nuestros pensamientos y nuestro corazón, mi Dios. Estoy delante de ti, Señor, dispuesto a que tú hagas esa operación maravillosa con tu poder, porque yo no lo tengo. Con tu poder no puedo con las cosas que estoy viviendo. No puedo con esta situación familiar, matrimonial, con hijo, personal, laboral, con alguna hija. No puedo, Señor, reconozco que no puedo, pero te pido que ese eterno poder y deidad se haga claramente visible en mi vida, Señor, porque soy parte de esas cosas hechas. Y quiero caminar, Señor, y que la gente pueda ver el cambio, no para presumir nada, sino simplemente para hacer una ofrenda agradable a ti, Señor. Una persona santificada de manera constante por tu precioso Espíritu y tu palabra. Señor, destruye en mí toda concupiscencia carnal, todo pensamiento reprobado, toda herencia de mis padres. Destruye mi carácter, mi conducta. Destruye todas esas cosas que para nada aprovechan, Señor. Esos pensamientos inadecuados, esa depresión, esa tristeza, esa agonía en la que luego tengo, Señor, porque no tengo una comunión como tú me dices que la tengo a mi manera, a mi gusto, a mi comodidad, porque no quiero esforzarme, Señor. Pero en ti, Señor, sé que todo esto puede pasar, Señor. Y por eso te suplico que lo hagas una realidad en mi vida. Espíritu de Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a que toda esta palabra pueda ser encarnada en mi mente y en mi corazón, y pueda ser una evidencia de la transformación y el cambio que solamente tú, mi Dios, eres capaz de hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con mis padres. Ayúdame, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén.